Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en algo que me encanta, una especie de puzzle literario. ¿Suena bien? Tenemos en las manos el comienzo de un relato y el índice de una colección. Se titula Pequeñas Delicias. Pequeñas delicias, me gusta. La misión es, a partir de estas migas de pan, pues intentar pillar un poco cuál es el ADN del autor, su estilo, los temas que le rondan por la cabeza. Un trabajo de detective literario. Totalmente. Y la primera pieza que tenemos es, la verdad, fascinante. El relato se llama Almendras confitadas y arranca con una frase que, de verdad, me ha dejado pensando. A ver, dispara. Describe una almendra en la boca. Y dice así. En mi boca la almendra confitada ya había perdido toda su dulzura. No se dejaba conquistar plenamente. Conquistar. ¿Qué verbo? Espera que sigue. Esa coraza blanca sin sabor resguardaba el blando corazón de semilla, segundos antes de la destrucción total, aplastada por mis inmisericordias muelas. Vaya. Inmisericordias muelas. Es potente. Mi primera reacción al leer eso es de una agresividad casi, no sé, chocante. No es el placer de comer un dulce, parece un asalto. ¿O se me está yendo la cabeza? No, que va, en absoluto. Creo que has dado totalmente en el clavo. La elección de palabras es deliberadamente violenta. ¿Verdad? Conquistar, coraza, destrucción total, inmisericordias. Esto no es una descripción de una cata, vamos. Es el relato de una batalla en miniatura. Sí, sí. Lo que me parece brillante es cómo convierte un acto tan trivial, tan automático como comer algo, en un evento cargado de tensión, de significado. Suspende el tiempo, ¿no? Exacto. Justo en ese instante previo a que todo se rompa. Hay una resistencia, una defensa. La almendra no es un objeto pasivo, es casi un adversario. Y eso nos dice de inmediato que aquí no estamos hablando de comida. Claro, el dulce es solo la excusa. Es el MacGuffin de la historia, por así decirlo. Justo. Y si es una batalla, ¿qué se está intentando conquistar realmente? Porque el texto no tarda en darnos la respuesta, ¿eh? Ah, ¿sí? Resulta que esta almendra no es una almendra cualquiera. Es la llave que abre un recuerdo muy, muy concreto. El narrador nos cuenta. Era el domingo del mes que mi papá me llevaba a ver películas. Ah, vale. Ya entramos en materia. De repente, esa batalla en la boca se convierte en el eco de otra cosa. Exacto. Y fíjate en la cadencia. El domingo del mes. No es cuando a mi padre le apetecía o a veces íbamos. No, es un ritual. Sí. Y los rituales, sobre todo en las familias, a menudo se crean para llenar vacíos. Son estructuras que ponemos donde las palabras o la espontaneidad, pues, no fluyen. Totalmente de acuerdo. La frase sugiere una relación que necesita de una agenda, de una cita programada para poder existir. Tiene un punto de formalidad, casi de obligación afectiva. Es una sensación muy reconocible, esa de las visitas pautadas. El texto sigue añadiendo capas a ese ritual. A ver, después del cine, la parada obligatoria era en un sitio que se llamaba Max Beef, para tomar un batido. Y el narrador nos da un detalle que lo ancla todo a la realidad. Yo pedía el de frutilla. Frutilla. Sí, que por cierto, para quienes nos escuchan, es como se le llama a la fresa en algunas partes de América Latina, de donde seguramente es el autor. Claro, ese detalle, el sabor específico del batido de fresa es lo que hace que la escena pase de ser un recuerdo genérico a ser su recuerdo, ¿me explico? Sí, sí, perfectamente. Es que los recuerdos más potentes casi siempre están anclados a un detalle sensorial. El sabor de ese batido, el olor de una casa, el tacto de una tela. Justo. Pero es que el autor le añade un cronómetro a la escena que le da una capa de melancolía, de urgencia. Dice, era el último domingo del verano y al día siguiente comenzaban las clases. Uf, qué frase. No es un domingo cualquiera. Es el final de algo. El final de la libertad, de las vacaciones. Es el último sorbo del verano antes de volver a la rutina del colegio. Y quizás el último momento de conexión con el padre antes de volver a la distancia de siempre. A eso iba. Y esa distancia se vuelve casi palpable. El narrador, con una mirada que ya es la de un adulto que echa la vista atrás, dice que su padre no era muy creativo a la hora de planear actividades. Uf, qué frase tan demoledora en su sutileza. Es que lo es, no hay rencor, hay como una constatación, una especie de resignación amable. Y luego viene el remate. ¿Cuál?
para alargar el tiempo que pasaban juntos, dice que elegía los programas dobles porque así nos gastábamos toda la tarde. Claro, no era por amor al cine. Era una estrategia para ocupar horas, para evitar el silencio. Es una solución muy práctica a un problema emocional profundísimo. Cómo estar con alguien a quien quieres, pero con quien no sabes cómo hablar. Es eso. El cine es el pretexto perfecto. 2 horas de oscuridad y de silencio compartido, donde no tienes que decir nada, pero se está juntos. Sí. Y el texto lo confirma con una frase que, aunque está cortada en el fragmento que tenemos, lo dice todo. Desde que dejó de vivir con nosotros, que no lo veía mucho, y a pesar de que nunca nos dedicábamos a conversar, el estar. El estar. Ese estar lo es todo. El ritual no era para comunicarse, era para garantizar la mera presencia física. El batido y la película doble eran el lenguaje que habían encontrado. Es un silencio lleno de significado, no es un silencio vacío. Es el silencio de la incapacidad. Y ahora que lo pienso, esto nos lleva de vuelta al principio, a la almendra. A la coraza. Exacto. Has dicho que el almendra tenía una coraza. ¿Y si esa coraza blanca sin sabor es una metáfora de la relación con su padre? Ostras, buena idea. Sigue por ahí. Nectar. Esa barrera que hay que romper con inmisericordes muelas para llegar al blando corazón, que sería pues el afecto real, el vínculo que sin duda existe pero que está protegido. Me parece una lectura fantástica, de verdad. El acto físico de comer la almendra se convierte en un espejo perfecto del acto emocional de recordar y de tratar de entender a su padre. Claro. Para acceder al recuerdo dulce, primero hay que romper la cáscara de la melancolía, de la distancia, de la incomunicación. Recordar en este cuento no es un acto pasivo. Es un acto de fuerza. Totalmente. Vale, esta idea de un pequeño objeto sensorial que desbloquea un universo emocional complejo es muy potente. Pero, ¿es una casualidad este cuento o es el modus operandi del autor en toda la colección? Ahí está la pregunta del millón. Y aquí es donde el índice se convierte en nuestro mapa del tesoro. Pasamos del análisis microscópico de una almendra a la vista de pájaro de toda la obra. A ver qué nos sugiere ese mapa. Pues hay varios títulos que me llaman la atención al instante. Por ejemplo, Manejando a medianoche. Ese me gusta. Luego hay 2 con referencias musicales muy claras. Mientras suena Blue Oyster Cult y Wish You Were Here. Vale, referencias muy concretas. Y otro que es pura evocación, y nos vimos. Todos parecen momentos, no temas, instantáneas. Analicémoslos, porque creo que confirman tu teoría. Empecemos por Manejando a medianoche. Es un título que crea una atmósfera inmediata. Sí, total. A mí me evoca esa sensación tan particular de estar dentro del coche por la noche, el mundo exterior pasa como un borrón de luces y tú estás en tu propia cápsula, ¿sabes? Sí, te aísla. Puede ser un espacio de soledad, de libertad, de reflexión profunda o de huida. El coche de noche es un confesionario sobre ruedas. Sí, es un escenario potentísimo. Y dado el tono melancólico que ya hemos visto, una se pregunta si es un viaje hacia algo o una huida de algo. Buena pregunta. Podría ser la historia de una ruptura o de una decisión importante que se toma en la soledad de la carretera. Me imagino al protagonista con la música a todo volumen, intentando acallar sus pensamientos. Lo que nos lleva a los otros títulos. Exacto. Mientras suena Blue Oyster Cult. Es una referencia muy, muy concreta. No es música genérica. Es rock de los 70. Tiene un aura de nostalgia, de juventud, de carreteras secundarias. Y luego Wish You Were Here, de Pink Floyd. Bueno, es que eso ya no es un título, es una tesis. Es toda una declaración de intenciones. Es posiblemente la canción más universalmente reconocida sobre la ausencia y el anhelo. Titular un cuento así es poner sobre la mesa, antes de leer la primera palabra, el tema de la pérdida, de echar de menos a alguien. Sí. Lo fascinante es que el autor, de nuevo, no titula el cuento La ausencia o El recuerdo de un amigo. Lo titula con la canción que sirve de catalizador para esa emoción. Es una técnica muy inteligente. En lugar de describir el sentimiento, nos da el interruptor que lo activa. Eso es. Todos tenemos nuestras canciones, esas que nos transportan instantáneamente a un momento, un lugar o una persona. Él está usando esos interruptores culturales compartidos para conectar con quien lee a un nivel muy profundo. Muy personal. Y el título de la colección, Pequeñas Delicias, cobra ahora todo el sentido. Exacto. La almendra confitada era una. La sensación de conducir de noche es otra. Escuchar esa canción perfecta en el momento justo es, sin duda, una pequeña delicia. Desde luego.
Incluso un reencuentro que quizás se resume en un título tan simple y cargado como «Y nos vimos», sugiere un momento culminante esperado, que también puede ser una de esas delicias. El autor parece un coleccionista de epifanías cotidianas. Me gusta eso, coleccionista de epifanías cotidianas. Momentos que a primera vista son insignificantes, pero que contienen el peso de toda una vida. Entonces, si unimos las piezas, el puzzle empieza a mostrar una imagen clara. Tenemos un autor que utiliza detonantes sensoriales o experiencias muy concretas. Un sabor, una canción, un viaje en coche. Para explorar las grandes emociones universales, las relaciones familiares complejas, la nostalgia, la pérdida, la soledad. No le interesan los grandes acontecimientos, sino la onda expansiva que provocan en la vida de una persona, capturada en un instante. Y parece que esta técnica es increíblemente versátil. En los documentos que tenemos se menciona que algunos de estos cuentos han recibido premios, han publicado en diferentes antologías. Sí, pero hay una nota que destaca. Uno de los relatos formó parte de una convocatoria sobre el estallido social en Chile. Esto me parece fundamental. Sí, es un salto de escala tremendo. Pasar de la relación de un niño con su padre a un movimiento social que sacudió a todo un país. ¿Cómo se puede aplicar el método de la pequeña delicia a algo tan masivo y a menudo violento? Pues ahí está la clave de su posible maestría. Probablemente el autor no intenta explicar el estallido social en su totalidad. Eso sería tarea de un historiador o un sociólogo. Claro. Lo que seguramente hace es aplicar su microscopio a ese evento. Contarlo no desde las grandes cifras o los discursos políticos, sino desde la experiencia de una persona. Desde lo pequeño. Quizás el cuento va sobre el sabor de un limón para mitigar el efecto de una lacrimógena, o el sonido de una cacerola en un balcón, o una conversación por WhatsApp en mitad de un toque de queda. Vaya. Una pequeña delicia, o en este caso, una pequeña amargura que contiene la emoción de todo un momento histórico. Demuestra que su método no solo sirve para la nostalgia personal, sino también para dar sentido a la memoria colectiva. O sea que la escala del sentimiento es siempre la misma. Da igual si el telón de fondo es una tarde de cine o una revolución. El foco siempre está en la experiencia humana, íntima y personal. Exactamente. Y eso me hace volver, por última vez, a la almendra. Volvemos al principio. Hay algo en esa primera descripción que ahora, con todo este contexto, me parece aún más revelador. La frase, como decíamos, se congela justo antes de la destrucción total. ¿Cierto? El narrador se recrea en la tensión, en la resistencia de la coraza, no en el placer final de saborear el blando corazón. Es verdad. Todo el protagonismo se lo lleva el asedio, la conquista, no la recompensa. Pues quizá esa es la reflexión final que nos propone esta colección. Que el verdadero meollo de la cuestión no está en la dulzura del recuerdo en sí, sino en el esfuerzo que supone acceder a él. Ah. A veces recordar no es un acto plácido y pasivo, es un acto de voluntad, a veces casi de violencia. Implica romper esa coraza blanca sin sabor que el tiempo, el dolor o el olvido construyen alrededor de nuestras vivencias más definitorias. Hay que luchar para llegar a lo que de verdad importa. Justo, Recordar como un acto de demolición necesaria. Es una idea muy potente. lo es. Y nos deja con una pregunta flotando en el aire, una pregunta que se extiende más allá de estos textos. A ver. ¿Qué corazas, qué barreras invisibles protegen nuestros propios recuerdos significativos? Y sobre todo, ¿qué estamos dispuestos a hacer para romperlas y descubrir qué corazón blando, qué verdad se esconde dentro?